Muy buenas tardes, un saludo a usted y a todas las amigas y amigos que nos escuchan y nos miran a través de la señal de W Radio y Facebook Live. Perfecto. Cuando yo lancé la duda de quién pudiera acompañarme en este espacio para discutir un tema tan sensible como es lo que está sucediendo en el ámbito de derecho internacional, varias personas me recomendaron a usted como catedrático de la Universidad de Cuenca en el derecho internacional. Sobre este tema estaremos tratando qué está sucediendo en Venezuela y qué repercusiones tiene que al momento tenga, podemos decir, dos presidentes. Doctor, tenemos a Juan Guaidó como autoproclamado y desde luego un presidente que ha sido reconocido como presidente interino por otros países como Ecuador, Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, me parece que Paraguay, Chile, Brasil. Pero tenemos al mismo tiempo a Nicolás Maduro. ¿Qué sucede? ¿Cómo entender esta figura? Y finalmente, ¿cómo develar o cómo poder traducir a términos sencillos lo que está viviendo Venezuela en estos días? Gracias, Juan Fernando. Yo creo que es necesario empezar por algo y debemos aclarar un concepto jurídico que es el reconocimiento. El reconocimiento que se da tanto a estados como a gobiernos. Por ejemplo, Palestina. Palestina se considera a sí misma como un estado y muchos otros estados le han reconocido, han aceptado, han admitido que esa unidad espacial, esa unidad territorial es también un estado. Entonces, igual pasa, igual suerte corre el reconocimiento a los gobiernos. Nosotros y nuestras amigas y amigos que nos miran y nos escuchan, habremos recordado que cuando habían cambios de gobierno aquí en el Ecuador, una de las primeras situaciones que estábamos expectando era: llamaron a reconocer o no reconocieron, y decían, el presidente de Colombia ya reconoció al gobierno de se me ocurre, de Gustavo Noboa. El gobierno de Estados Unidos ya reconoció al gobierno de Gustavo Noboa. El gobierno brasileño ya reconoció al gobierno de Gustavo Noboa. Entonces, el reconocimiento es sin duda un elemento muy importante que para algunos tratadistas incluso es considerado como un elemento del Estado, ¿no? El reconocimiento del Estado. Porque si es que no es reconocido el Estado por la comunidad internacional, es difícil que podamos hablar de la existencia de dicho ente. En el presente caso, lo que ha pasado es de que el señor Juan Guaidó, de acuerdo a normas de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ha tomado posesión, si usted quiere utilizar ese término, del cargo de presidente. Yo no diría que es autoproclamado, yo creo que por las situaciones fácticas y por las situaciones sobre todo del proceso venezolano, proceso electoral venezolano que llevó a la presidencia a Nicolás Maduro, que fue por demás cuestionado, entonces existe una deslegitimidad, y esa deslegitimidad del proceso electoral lleva también a que entendamos que existe una deslegitimidad del, en este caso, presidente Maduro. Pero también vale la pena ir agregando a esta conversación que mantenemos con el doctor Diego Delgado y varias personas que me han preguntado y me han pedido tratar este tema en el noticiero, también me han dicho, pero tienen ahí un tribunal electoral que ha reconocido a Nicolás Maduro, tiene una Corte de Justicia que ha reconocido a Nicolás Maduro, tiene una Asamblea Constituyente que ha reconocido a Nicolás Maduro. Básicamente la entidad de la Asamblea Nacional viene a ser la suerte de un islote, es decir, no conecta con nada actualmente en Venezuela y es el único que reconoce a Juan Guaidó. Pero es que debemos entender algo. La Asamblea Nacional nace de un proceso democrático absolutamente transparente, de un proceso en el que participaron tanto fuerzas del chavismo representadas por Maduro como fuerzas de la oposición. Entonces, las elecciones de la Asamblea Nacional gozan de una plena legitimidad y por lo tanto se reconoce como el único ente o la única función legítima que nace de la voluntad del soberano, que nace de la voluntad del pueblo a la Asamblea Nacional. Usted me va a decir, ¿qué pasa con la Corte? ¿Qué pasa con la Fiscalía? ¿Qué pasa con el Consejo Electoral de Venezuela? Fácil, es público y notorio.
es de conocimiento público de que todas esas funciones han sido captadas por el chavismo. Existe entonces ahí una injerencia directa del Ejecutivo y no podemos hablar de independencia de las demás funciones, ni independencia judicial, ni independencia electoral, ni independencia en este caso de los órganos de control. Entonces, al estar ellos completamente o ser completamente dependientes de la función ejecutiva de Maduro, no son tampoco instituciones legítimas. Yo creo que vale la pena recordar que un tribunal de justicia venezolano que fue elegido y que fue nombrado y al que accedieron personas de forma legal y correcta, se encuentra en el exilio, el Tribunal de Justicia de Venezuela. Y claro, el señor Maduro, ante la salida de ellos, cogió y puso al señor le vino en gana. Entonces, el problema no es de que la Asamblea es la única institución que reconoce a Guaidó. Desde luego, lo que pasa es que la única institución legítima en Venezuela hasta el momento es la Asamblea Nacional, porque es la única que nace de un proceso democrático y electoral limpio y transparente. ¿Cuáles son las repercusiones concretas que tiene que unos estados reconozcan a Nicolás Maduro y otros estados u otros países reconozcan a Juan Guaidó? ¿Cuáles serían las circunstancias que pudieran agravar la situación, lo que se vive en Venezuela hoy por hoy? Bueno, yo creo que Venezuela, poco a poco, bajo el gobierno de Maduro, ha ido llegando a un túnel sin salida. Se evidencia cuando el señor Maduro da 72 horas al personal de la Embajada de los Estados Unidos para que abandone Venezuela y 2 días después rectifica y dice, no, tienen al menos 30 días. Entonces, estamos viendo a un Maduro que empieza a dar pasos hacia atrás. Es obvio y es lógico. Mire, Juan Fernando, en la primera clase de Derecho Internacional lo que decimos es lo siguiente. Existe igualdad entre los estados, pero existe interdependencia entre los estados. ¿Por qué? Porque hay interdependencia política, económica, comercial. Ningún estado, ni el más fuerte del mundo, puede vivir solo, puede vivir aislado. Necesita siempre de los demás estados, necesita de la comunidad internacional. Yo sí suelo decir a mis alumnos, muchas veces lo que pasa en el derecho internacional es muy similar a lo que pasa en nuestras vidas. Al fin y al cabo, los estados son productos del ser humano. Nosotros los creamos y por lo tanto en el estado replicamos lo que nos pasa en nuestras vidas. Y el ser humano es un ser sociable por naturaleza. Usted, para realizar su vida, tiene que ir a hacer compras, tiene que dar sus servicios profesionales, usted tiene familia, usted tiene amigos, entonces igual le pasa a los estados, exactamente igual. Entonces, lo que está pasando y lo que estamos evidenciando en el momento actual es de que la mayoría de países le están reconociendo al señor Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela, obviamente con el único objetivo de que gane unas elecciones amplias, transparentes, plurales, que sean incluso supervisadas por organismos internacionales independientes e imparciales, de tal forma que quien resultara elegido de esas elecciones represente verdaderamente el clamor y lo que el pueblo venezolano aspira y quiere en este momento. Entonces, en el mundo del derecho internacional hay una serie de acciones. Primero, el reconocimiento. En este caso, muchos países, la mayoría, le han reconocido al señor Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela. La Unión Europea, que usted bien sabe, es un conglomerado de muchos países del viejo continente, han dado 8 días que se vencen este fin de semana para que el señor Maduro convoque unas elecciones. Si es que eso no se da, imposible, no va a ser eso, Maduro dudo que lo haga. Si es que eso no se da, van a reconocer al señor Guaidó. Entonces, es la gran mayoría de países del mundo versus Rusia, versus Turquía, China y unos 2 o 3 países de América del Sur, que obviamente tienen sus intereses políticos y comerciales también con Venezuela. Entonces, hay sus razones, hay sus motivos para reconocer a unos y no a otros. Luego de esto, luego del reconocimiento, vamos a pasar sin lugar a dudas a lo que ya estamos viviendo y se ha anunciado desde el día de ayer. Los principales socios comerciales de Venezuela le van a cerrar el grifo. ¿Por qué? Porque si es que
no le reconocen al señor Maduro como presidente, no le van a dar el dinero que le corresponde, le debe, o del intercambio comercial, no le van a dar al gobierno del señor Maduro, van a dar al gobierno del señor Guaidó. Eso ha ido creciendo en la opinión pública mundial en el sentido de que existen incluso ya diplomáticos venezolanos y militares venezolanos que están reconociendo al señor Guaidó como su único presidente. Eso pasó ya el día de ayer con la cónsul venezolana en Miami, con el agregado militar de Venezuela en los Estados Unidos, y poco a poco se empieza a dar esta situación de este cambio. Porque la presión internacional, sin lugar a dudas, es muy fuerte. La presión internacional va a hacer que poco a poco, y sobre todo el limitarle de los fondos, del dinero que usted sabe, la principal cadena de estaciones de gasolina de Estados Unidos, que es Citgo, es de propiedad del gobierno venezolano. Entonces, obviamente, el no poderse nutrir de esos fondos va a dejarle ilíquido al gobierno de Maduro, y como todo gobierno populista, como todo proyecto populista, el momento que no hay plata se acaba. Es cierto. No obstante, también debo recalcar de que, según varios análisis internacionales, Venezuela no únicamente se alimenta de esos fondos petroleros, de esas comercializaciones, etcétera. Se alimenta de narcotráfico, se alimenta de grupos terroristas, se alimenta de tráfico ilegal de armas, se alimenta de otras actividades ilegales, y desde luego que no se pueden contabilizar ni se saben cuántos miles de millones de dólares muevan. Si es así, ¿cuánto puede repercutir el que le cierren el grifo, como se lo dice quizás de una manera un poquito más morocha? Sí, Juan Fernando, eso va a repercutir en que el dinero que viene del mercado negro y de todas estas actividades ilícitas que usted correctamente las ha traído a la conversación del día de hoy, ese dinero no va a durarle todo el tiempo. Ese dinero va a irse acabando poco a poco, pero va a seguir aumentando, ¿qué? La presión internacional. Entonces Venezuela va a empezarse a ver aislada, completamente aislada, y señales como el otorgar más plazo al personal de la embajada americana para que se retire y que abandone el país, ese es un indicador de que obviamente Maduro estará también negociando. ¿Qué sucede si no se va en los 30 salida. Días la embajada americana? Bueno, lo que puede pasar es de que ese momento, a ojos del gobierno venezolano, serían ciudadanos de que ya se encuentran en una situación de ilegalidad, y por lo tanto podrían ser sujetos a deportación. Sin embargo, la embajada de los Estados Unidos sigue protegida, como la de Venezuela en los Estados Unidos, sigue protegida por las convenciones internacionales, en este caso por la Convención de Viena sobre inmunidades y privilegios. Entonces eso hace de que no se arriesgue Venezuela a entrar o a tomar una acción basada en la fuerza. Sin embargo, puede darse otro escenario, y ese otro escenario es el siguiente. Yo por eso suelo decir que lo que pasa muchas veces en el ámbito internacional pasa en una escala diferente en el ámbito personal, en el ámbito interno, en el ámbito nacional. Nuestro Código Penal, por ejemplo, nuestro Código Orgánico Integral Penal, castiga a la persona que ingresa en la propiedad de otra persona sin la autorización. Uh-huh. ¿Sí? Pero si es que tiene autorización, ¿hay o no hay sanción? De ninguna manera, porque si es que yo le autorizo a alguien a que entre en mi casa, pues yo le estoy dando mi consentimiento, estoy expresando mi voluntad para que ingrese. Así eso cambie luego. Así eso cambie luego. Ahora bien, ¿qué pasa si el día de mañana el señor Guaidó, que es el presidente reconocido por Estados Unidos, Canadá y muchos otros países, y poco a poco va aumentando el número de países que le reconocen, qué pasa si el señor Guaidó dice: vengan a mi casa, vengan, yo les invito, entren, pueden ingresar? Entonces, ese rato ya no estaríamos hablando de una violación al principio de independencia que tienen los países. Porque nuevamente entramos en ese conflicto de quién tiene el poder, quién lo ostenta y quién puede ordenar. Y ese momento sería muy, muy, muy lamentable, porque va a darse un baño de sangre, ¿no? Estamos conversando. Un baño realmente doloroso y espinoso, yo creo, para la gente de Venezuela.
Estamos dialogando en estos minutos con el doctor Diego Monsalve. Él es un experto jurista dentro del ámbito internacional sobre el tema de Venezuela y las implicaciones que ha tenido las diferentes declaraciones entre estados, entre que se ha reconocido y no a Juan Guaidó como presidente interino. Doctor, finalmente, ¿usted ve posible de que la solución de Venezuela pueda resolverse sin una intervención militar, que es la otra de las dudas que se ha planteado y nos han hecho llegar a nuestro medio de comunicación? Yo anhelo, yo espero, yo confío en que esa sea la solución y que realmente exista una solución pacífica. Yo aspiro que el diálogo prime, pero tengo mis dudas, porque el señor Maduro, si bien es cierto, ahora está dando ciertos signos de debilidad, no es menos cierto que no se ha caracterizado precisamente por ser una persona que haga alarde de sensatez o de sentido común. Eso es lo que me preocupa. Eso es lo que me preocupa, y por otra parte yo creo que es un clamor de Venezuela, del pueblo venezolano, de las venezolanas y venezolanos que nosotros encontramos aquí en Cuenca a diario, en la calle, en un local comercial, en una fábrica. Es el clamor de ellos el que esto se acabe. Quizás encontremos algo de generosidad en el señor Maduro y en los que están al mando de las fuerzas, sobre todo de las fuerzas armadas, quien maneja el aparataje coercitivo en Venezuela, y que más bien se opte por una salida pacífica. La veo difícil, pero no hay cómo perder las esperanzas. Y no nos olvidemos de que, por otra parte, el gobierno de Estados Unidos ha dicho de que tiene todas las opciones en la mesa. Y obviamente cuando dice de forma tan amplia que tiene todas las opciones en la mesa, yo creo que entre ellas estará también la intervención armada, que varía, repito, porque al reconocer al señor Guaidó como presidente, ya no va a ser una invasión, sino va a ser un contexto distinto. Una invitación a que le ayuden a dar seguridad. Claro. Un poco esa va a ser la lectura, y un poco ese será el discurso internacional en caso de que eso se llegue a dar. Que aspiramos, y les repito, Juan Fernando, a que se solucione de una forma mucho más benévola para las venezolanas y venezolanos. Gracias, doctor, por su tiempo, y desde luego esperamos haber podido despejar las dudas sobre lo que está sucediendo y cómo entender el aspecto de reconocer o no reconocer a un mandatario. Muchas gracias, Juan Fernando. Estamos en la hora clave y regresamos en breve. Usted escucha el noticiero de la W. Es importante acotar que todas nuestras entrevistas están disponibles en YouTube para que las pueda replicar en cualquier momento, para que usted las pueda reproducir y escuchar detenidamente si se perdió en este diálogo en algún momento.